Buenos días, soy Dauris Mejía, estudiante de Maestría de Salud Pública de la Escuela de Gobierno. El día de hoy vengo a presentar mi proyecto de investigación cuyo título es La construcción de la Ruta de Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres Migrantes Venezolanas en las ciudades de Bogotá y Cúcuta, Colombia, 2020-2022. Este estudio es dirigido por la doctora Giovanna Ocampo y hace parte de la línea de investigación CIGIT y el grupo de investigación CEP de la Facultad de Medicina. El contenido de la presentación habla del planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivos, marco teórico, modelo conceptual y bibliografía. Para ponerlos en contexto, quisiera leer lo que escribió Marcela Serrano, víctima del exilio durante la dictadura de Pinochet, acerca de su percepción de ser mujer. Una mujer es la historia de sus actos y pensamientos, de sus células y neuronas, de sus heridas y entusiasmo, de sus amores y desamores. Una mujer es inevitablemente la historia de su vientre, de las semillas que en él fecundaron o no lo hicieron, o dejaron de hacerlo y del momento aquel, el único que se es diosa. Una mujer es la historia de lo pequeño, lo trivial, lo cotidiano, la suma de lo callado. Una mujer es siempre la historia de muchos hombres, una mujer es la historia de su pueblo y de su raza. Y es la historia de sus raíces y de su origen, de cada mujer que fue alimentada por la anterior para que ella naciera. Una mujer es la historia de su sangre, pero también la historia de su conciencia y de sus luchas interiores. También una mujer es la historia de su utopía. Con este escrito quisiera empezar el planteamiento del problema. La crisis socioeconómica, política y sanitaria, sumado a la falta de seguridad alimentaria, ha generado en Venezuela el mayor éxodo humano producido en un corto periodo de tiempo en Latinoamérica en los últimos 50 años, lo que ha conllevado un importante flujo migratorio por cualquier poro creado en la frontera colombo-venezolana que se extiende por 2.219 kilómetros y compromete 7 departamentos. Desde el 2014 evidenciamos un flujo migratorio creciente. Para punto de corte del 30 de junio en Colombia se encuentran 1.748.716 venezolanos. Cuando se hace una caracterización demográfica de ellos, se encuentra que el 56% se halla en estado de irregularidad, la mitad no culmina sus estudios, el 50% no tiene empleo y la gran mayoría no se encuentran asegurados por el Sistema General de Seguridad Social. De este casi 1.800.000 venezolanos, el 49% son mujeres, la mayoría en edades reproductivas. Diversas instituciones como el Instituto Nacional de Salud y Profamilia han visibilizado las devastadoras repercusiones para su salud sexual y reproductiva de la población migrante, que se caracterizan por el pobre acceso a programas de atención preconcepcional y prenatal, lo que repercute en altos índices de morbo y mortalidad materna, bajas tasas de métodos de anticoncepción en cualquier etapa de la vida y posterior a cualquier evento obstétrico, pobre acceso a abortos seguros, víctimas de violencia de género, poca educación sexual y reproductiva y pocas estrategias para reducir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual, lo que implica un inmenso reto para la salud pública, el sistema de salud y nuestra sociedad en general. Las razones por las cuales dejaron su país son menos importantes que el hecho de ya saberlos en el territorio colombiano. Garantizarles su integridad física, mental y la atención efectiva en salud es una responsabilidad del gobierno nacional y local como un acto de empatía y de responsabilidad social y de obligación con acuerdos internacionales. Para cumplir dichos acuerdos que se enmarcan en el derecho y el goce placentero y seguro de los derechos sexuales y reproductivos, se deben generar espacios para un diálogo horizontal y participativo entre ellas, los profesionales de la salud y los tomadores de decisión, enmarcados con el fin de incorporarlas al sistema de salud colombiano que se enmarca en el modelo de atención integral en salud MIAS y las rutas integrales de atención. Por eso nos preguntamos, según las mujeres migrantes, los profesionales de la salud y los tomadores de decisión, ¿cuál sería la ruta de atención integral en salud sexual y reproductiva para la población migrante Bogotá-Cúcuta 2020-2022? Se eligieron dichas ciudades dado que han sido las mayores receptoras de población migrante y son dichos territorios donde se han visibilizado las mayores deficiencias en salud sexual y reproductiva.
El objetivo general es la construcción de la ruta de atención integral en salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta a las mujeres migrantes, los profesionales de la salud y los tomadores de decisión. Para hacerlo, vamos a explorar las percepciones de estas tres personas, mujeres migrantes, profesionales de la salud y tomadores de decisión, sobre la atención en salud sexual y reproductiva. Identificaremos los elementos necesarios para la construcción de la ruta de atención y adicionalmente haremos un intercambio de saberes entre ellos. El marco teórico se alinea con el marco teórico expuesto y descrito en el Plan Decenal de Salud Pública, que se basa en los determinantes sociales de la salud, que constituye un modelo que reconoce que el riesgo epidemiológico está determinado de forma individual, histórica y socialmente, y a su vez insta a, 1, luchar contra las inequidades sanitarias al interior de los países entre ellos, 2, a propiciar equidad sanitaria en todas las políticas públicas y 3, a reducir las desigualdades, impactando desde el nivel microcelular hasta el macroambiental. Adicionalmente, se utilizará el enfoque de derechos, dado que insta a promover un diálogo público y respetuoso que incluya diferentes perspectivas, el reconocimiento de los individuos como sujetos de derecho, teniendo en cuenta el punto de vista de cada ciudadano que es capaz de decidir autónomamente y de acuerdo con su conciencia, con el fin de alcanzar el más alto nivel de salud posible. Adoptaremos el modelo conceptual de determinantes sociales de la salud y vamos a trabajar determinantes estructurales y determinantes intermedios. A nivel de gobernanza, que se define como la realización de relaciones políticas entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público, abriremos el diálogo horizontal y participativo entre las mujeres migrantes, los tomadores de decisión y los profesionales de la salud. Adicionalmente, impactaremos en la política pública al construir la ruta de atención integral en salud sexual y reproductiva. Estableceremos cuáles las percepciones en estas dimensiones de la población migrante y reconocemos que el hecho de ser mujer y migrante es un determinante estructural y diferencial en los desenlaces en salud pública. Por último, en los determinantes intermedios, exploraremos sus percepciones y comportamientos a nivel sexual y reproductivo y su percepción en el sistema de salud. Todo esto nos dará elementos para impactar en la equidad en salud y en el bienestar de las pacientes. Muchísimas gracias. Esta es la bibliografía.